Hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, esta semana ha comenzado la segunda presidencia de Donald Trump. Hoy el presidente y su esposa, acompañados del vicepresidente Vance y su esposa, fueron a la Catedral Nacional de Washington y se llevaron una pequeña sorpresa, un leve o no tan leve disgusto, porque la mujer que ofició la ceremonia religiosa, una obispa episcopal, a la hora de pronunciar el sermón, se permitió no criticar a Trump, sino darle algunas sugerencias, ofrecerle algunos consejos espirituales. Estuvo realmente admirable la obispa episcopal. Creo que me voy a convertir a esa iglesia episcopal, porque con gran aplomo, con gran sobriedad, sin levantar la voz, sin exasperarse, le dijo al presidente, bueno, la nación lo ha elegido, usted ahora tiene el poder, pero le ruego que use el poder con piedad. Tenga piedad de los más débiles. Tenga piedad, por ejemplo, de los gays, de las lesbianas, de los transexuales, que aunque Trump y su vicepresidente digan que no existen, sí existen. Tenga piedad de ellos, le dijo la obispa, de nombre Marianne Edgar Bude. Tenga piedad de los inmigrantes sin papeles que han venido a trabajar. Brillante, extraordinaria, la obispa episcopal. No se pierdan las caritas de Trump y de Vance. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. Extraordinaria la obispa episcopal, extraordinaria. Describió perfectamente el miedo que se ha instalado entre las minorías sexuales a las que hay que respetar. En las grandes democracias, atención, sí, gobierna la mayoría, pero se respetan a las minorías. Y también describió perfectamente a los inmigrantes, ¿no? Que limpian los baños, que lavan los platos, que trabajan en granjas avícolas, que recogen los cultivos, que ejercen unos oficios, que desempeñan unos quehaceres que nadie más quisiera desempeñar, y por poco dinero, y honradamente, y hasta pagando impuestos. Por eso la obispa se atrevió a decirle al señor presidente Donald Trump, con todo el poder imperial que va nimbando su aureola, lo que ningún líder republicano se atrevería a decirle. Esta humilde religiosa de la iglesia episcopal le dijo a Trump, no todos los inmigrantes son criminales, la inmensa mayoría no lo son, no lo han sido ni quieren ser criminales, han venido a trabajar, tenga piedad de ellos, le dijo. Qué bonito eso, ¿no? Eso mi mamá me lo enseñó a mí cuando era un niño, me dijo, mira, las personas que tienen poder económico, poder político, tienen que ser generosas, piadosas, compasivas, con las que no tienen ningún poder, con los débiles. No tiene mérito que el poderoso adule a quien es más poderoso, ¿no? Donald Trump quiere contentar a Elon Musk. Eso no tiene mérito. El poderoso tiene que ser piadoso y bueno y compasivo con los más débiles, con los más necesitados. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors
They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Extraordinario, brillante. Le dijo además a Trump, tenga en cuenta que esos refugiados huyen de guerras, escapan de tiranías, muchas veces son perseguidos por esas dictaduras. No los devuelva a esos países y ya están acá, y están trabajando, y no le hacen daño a nadie. Muy bien, deporte usted a los criminales. Esto sí, cómo no, esto se entiende. Pero deportar a los que están trabajando sin hacer daño a nadie, y como dijo la obispa episcopal Marianne Edgar Bure, haciendo unos trabajos que son fundamentales para la buena marcha de la economía, cumpliendo un montón de servicios agrícolas, higiénicos, de jardinería, ¿verdad? Yo he conocido a muchachos sin papeles, indocumentados, y todos eran extraordinariamente trabajadores, decentes, honrados, que iban, como dijo la obispa, que iban a los templos, a las iglesias, a adorar los fines de semana. No eran delincuentes, no lo son. Entonces ha estado muy bien que esta obispa le diga al señor Trump lo que él no quería escuchar. Alguien tenía que decírselo. Lo ha hecho la obispa episcopal en la Catedral de Washington. Me saco el sombrero, me saco el peluquín por ella, ¿no? Porque no le ha tenido miedo al presidente y porque ha predicado desde la bondad, ¿no es cierto? Desde la bondad. O sea, no aplaste a los débiles, señor presidente. No, mírelos con piedad, tenga compasión por ellos. Los criminales que se vayan todos, pero ¿por qué los buenos? ¿Por qué los buenos? Entonces le decía, nosotros tenemos que honrar la dignidad humana. Qué bien dicho. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation and the world. Amen. Las caras, ¿no?, de Trump y de Vance, como diciendo, qué horror, qué barbaridad, que se ha creído esta mujer de darnos este sermón. No, que presten atención, que no se sientan tan inmortales, porque no lo son. Están ahora en el poder y están en plena luna de miel, y yo sé que soy el aguafiestas, ¿no? Yo sé. Pero yo no me sumo a la luna de miel, no es mi papel. Hay un montón de gente en la cama con Trump, ¿no?, en la luna de miel. Un montón, millones, no me cuenten entre ellos. No, yo estoy con la obispa episcopal. Sí, muy bien dicho. Piensen en los que sufren, en los que tienen miedo, en las minorías sexuales, en los inmigrantes sin papeles, pero que son laboriosos y honrados. Muy bien dicho, muy bien dicho. Piense que muchos de ellos han venido acá no haciendo turismo frívolamente, han venido escapando de guerras, de destrucciones, de tiranías y dictaduras. Por supuesto, en la Casa Blanca, Trump dijo que no le había gustado nada el servicio religioso. Era de suponer, ¿no? Entonces ahora va a considerar a esta señora una enemiga, en lugar de escuchar, en lugar de reflexionar, ¿no? Quizá algunas de las cosas que me ha dicho tienen sentido. What did you think of the sermon? What did you think of the sermon? What did you think of the sermon? What did you think? Did you like it? Did you find it exciting? Not too exciting, was it? I didn't think it was a good service, no. Thank you very much. Thank you, press. Thank you, press. They could do much better. Dice que no le pareció excitante el servicio religioso. ¿Y desde cuándo un servicio religioso debería ser excitante? ¿Desde cuándo un sermón, que es una admonición moral, que es una prédica moral,
debería ser excitante. En general, cualquiera que sea la confesión religiosa, los oficios, los rituales no son excitantes. Excitante será un concierto, excitante será un juego deportivo, excitante, con suerte, será un mitin político, pero no se supone que un servicio religioso debía ser excitante. Tiene que ser, sí, espiritual, y lo fue. No falló la obispa episcopal. Tenía una cita con la historia hoy, esa admirable mujer, y estuvo a la altura, y cumplió. Y yo no soy demasiado religioso, ¿ah? No pertenezco a ninguna confesión, parroquia, grey, secta, no. Si me apuran, dudo mucho que haya una vida después de esta vida, pero sí creo en la maldad y en la bondad, en eso sí creo. Hay gente buena y hay gente mala. Sí creo en la libertad y en la opresión, en eso también creo. Hay países libres, por suerte vivimos en uno, y hay países donde no hay libertades, ¿verdad? Y entonces sí defiendo esos valores, sin esperar que luego me den un premio o me suban el sueldo. No, lo hago porque es lo que me enseñó mi madre. Y por eso me indigna, profundamente me indigna, que Trump haya puesto en libertad a verdaderos criminales. Desde anoche ya los puso en libertad. O sea, Trump por una parte quiere perseguir, acosar, capturar y deportar a un montón de muchachos, principalmente son hombres, ¿no? Pero también son familias, porque no tienen papeles. Solo porque no tienen papeles, son indocumentados, son ilegales. Que se vayan todos. ¿Pero le han hecho daño a alguien? No. ¿Están trabajando? Sí. ¿Les gustaría pagar impuestos? Estarían dispuestos. Bueno, a ellos Trump sí los quiere aplastar y fumigar, ¿no? Ahora, a los otros, a los que asaltaron el Capitolio hace 4 años, a los que atacaron a la policía del Capitolio con gases químicos, con extinguidores, golpeándolos en la cabeza, hubo uno que murió al día siguiente, a estos sí los libera. Y entonces, ¿dónde está el justo discernimiento entre el bien y el mal? ¿Cómo es posible que a esos probados delincuentes que la justicia ha encerrado, porque merecían estar en la cárcel, Trump los ha liberado? Ha liberado, por ejemplo, a Enrique Tarrio. Este fue uno de los que planearon el asalto al Capitolio. Enrique Tarrio. La justicia, que en este país no es una broma, ¿no? Le había dado 22 años de cárcel. Por algo le habían dado 22 años de cárcel, ¿no? Bueno, Trump lo ha liberado. Zuni Duarte Tarrio is the mother of former Proud Boys leader Enrique Tarrio. It's exciting when your son gets to have his life back. We're talking about a sentence of 22 years. Tarrio, who wasn't in D.C. on that day, was later charged, convicted, and sentenced for his role in planning the insurrection. His attorney requesting a pardon days before President Trump's inauguration. Last night, the Trump White House issuing this proclamation, ending what it calls a, quote, grave national injustice, saying a full, complete, and unconditional pardon will be issued to all individuals convicted while commuting the sentences of 14 others. O sea que Trump ha perdonado a más de 1.500 criminales. ¿Por qué los ha perdonado? Porque son sus criminales, ¿no? ¿Son matones? Sí. ¿Son vándalos? Sí. ¿Son fascistas? Yo digo que sí. Asaltaron el Capitolio. Lo vimos, ¿no? Lo vimos. Fue un acto de barbarie, trágico, bochornoso. Pero Trump los libera. Los libera porque son sus matones, porque son sus fanáticos, ¿verdad? Si hubieran sido los matones y los fanáticos de Biden, no los ponía en libertad. Pero como son sus matones y sus fanáticos, Trump dice, muy bien muchachos, yo ahora soy el jefe y yo los libero, los perdono, les conmuto la sentencia, salgan todos. Han liberado a un sujeto que atacó a un policía del Capitolio. Lo atacó y lo dejó tan mal herido que ese policía murió al día siguiente. ¿Es posible esa indignidad? Over the past few years, several South Floridians have been wrapped up in legal trouble relating to January 6th. As for now, I knew that we would be redeemed. South Florida native Gina Bisignano says she's waited years for her freedom. Looking forward to taking a swim in the ocean
I haven't swam in 4 years. Also pardoned is Julian Cotter, sentenced to 6 years for assaulting Capitol Police Officer Brian Sicknick using chemical spray. Sicknick would die 1 day later after suffering 2 strokes. His brother saying the pardons are a betrayal of decency, while calling President Trump, quote, a poor excuse of a man. Claro que es una traición a la decencia indultar, perdonar, liberar a un sujeto que el 6 de enero de 2021 atacó con gases químicos tóxicos a un policía del Capitolio que murió al día siguiente el policía. Y Trump lo libera, lo perdona, como si fuera una pequeña falta menor, una minúscula felonía, ¿no? En fin, mató a un policía. Bueno, pero era uno de los míos, era uno de mis fanáticos. Él estaba ahí porque yo lo había convencido de que me habían hecho un fraude. Es grave, es grave. Yo veo todo esto, es el primer día de la presidencia de Trump. Ayer se juramentó y yo digo, menos mal no voté por Trump, ¿no? Por algo no voté por Trump. Yo no voté por Trump porque él decía, mis presos políticos. ¿Qué presos políticos? En este país no hay presos políticos. No estaban en la cárcel por sus ideas, estaban en la cárcel por sus hechos, por los delitos que cometieron. No, que los rehenes del 6J, ¿qué rehenes? En este país la justicia toma rehenes, secuestra a la gente. No, hay que hablar con propiedad. Este policía del Capitolio dice que se siente traicionado por Trump. Lógicamente, yo también, y yo no era policía esa tarde en el Capitolio. Y él dice, a mí me atacaron 6 matones y ahora Trump los ha liberado a todos. I have been betrayed by my country, and I've been betrayed by those that supported Donald Trump. Whether you voted for him because he promised these pardons or for some other reason, you knew that this was coming, and here we are. Tonight, 6 individuals who assaulted me as I did my job on January 6th, as did hundreds of other law enforcement officers, will now walk free. Y lo que es verdaderamente increíble, vergonzoso y descorazonador es comparar lo que decían entonces, días después del infame ataque al Capitolio, los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz. Dijeron que era un ataque terrorista, dijeron que era un hecho absolutamente repudiable, dijeron que esos terroristas que habían asaltado el Capitolio debían ser condenados severamente por la justicia, y ahora Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, se acomoda, es un flan, una gelatina. Lo que diga el emperador Trump, ahí está él, como una mascota dócil, ¿no? Y Ted Cruz estuvo también, por supuesto, en la juramentación ayer, ¿ah? Y es otra mascota que le mueve la colita a Trump. ¿Cómo han cambiado en solo 4 años? Recordemos lo que decían. We have police officers, the men and women that we walk by every single day that guard the doors and we say hello to, out there with riot gear, getting spit on and attacked. I want to thank our Capitol police officers, and I especially want to just pray for the family of the Capitol police officer who lost his life during the horrific events. We are approaching a solemn anniversary this week, and it is an anniversary of a violent terrorist attack on the Capitol, where we saw the men and women of law enforcement demonstrate incredible courage, incredible bravery, risk their lives to defend the men and women who serve in this Capitol. My view is that anyone who commits an act of violence should be prosecuted. And anyone who assaults a law enforcement officer should go to jail for a very long time. ¿Y ha pasado un tiempo muy largo? No, ¿verdad? Han pasado 4 años. Y todos estos criminales, estos matones, estos fascistas han sido liberados y perdonados por Trump. Va a protestar el senador Cruz, no dice nada, aplaude los perdones. Va a protestar el secretario de Estado Rubio, no dice nada, aplaude los perdones. Así son, ¿no? Estos son políticos que no tienen espina dorsal. Son políticos gelatinosos, que se acomodan, camaleónicos, que cambian de color. Ganó Trump, Trump es el presidente, ya nos olvidamos mejor del 6 de enero del 21, de los policías muertos. Ya será el problema de su familia, de la viuda, ¿no? Yo lo que quiero es tener poder, ¿no es cierto? Y viajar en el avión de secretario de Estado, claro, ¿cómo no? Quiero estar en las fiestas. ¿A quién no le gusta todo eso, verdad? Y se acomodan y van subiendo por la escalerita esa,
la escalerita desalmada del poder. Son trepadores. Ayer también en Washington había dos tinterillos, dos leguleyos al servicio del presidente Trump y de su nuevo gobierno, anunciando la liberación de dos presos políticos. Ahora son héroes de la patria, los matones que asaltaron al Capitolio. Qué maravilla, los han dejado en libertad, los han perdonado. ¿Cómo se sentirán los policías que fueron aporreados, como el que habló hace un momentito? O los familiares de los policías que murieron, ¿cómo se sentirán? After President Trump signs his historic pardon, Andrew Valentine, Matthew Valentine, they've been released from the D.C. jail behind us, and we'll be taking them home. So it's a really monumental moment in our history. Are they leaving tonight? And they will be leaving tonight from this prison behind me. How soon? Where are they now? Very soon. Whoa! Ese dandy, ese señorito, me hubiera gustado que él estuviera dentro del Congreso. Me hubiera gustado que él estuviera al otro lado del conflicto, que él hubiera sido un congresista y que él hubiera visto a estos salvajes que venían a lincharlo y que él hubiera salido corriendo, ¿no? Entonces tendría otra visión del conflicto, ¿no? Imágenes de uno de los criminales perdonados por Trump saliendo de la cárcel, oprobiosamente. Todos estos criminales han debido servir las condenas que le impuso la justicia. Y entonces hoy, al final de la tarde, principios de esta noche, le preguntaron a Trump, le dijeron, pero ¿cómo es posible que usted haya perdonado, por ejemplo, a fulano de tal que atacó, gaseó, dejó malherido y mató, porque murió al día siguiente, a un policía? ¿Cómo es posible que usted lo haya perdonado? Y Trump no se da por aludido. Trump dice, bueno, en fin, ya veremos, ya haremos una revisión. You would agree that it's never acceptable to assault a police officer, Sure. right? So then if I can, among those you pardoned, DJ Rodriguez, he drove a stun gun into the neck of a DC police officer who was abducted by the mob that day. He later confessed on video to the FBI and pleaded guilty for his crimes. Why does he deserve a pardon? Well, I don't know. Was it a pardon? Because we're looking at commutes and we're looking at pardons. Okay, well, we'll take a look at everything. But I can say this. Murderers today are not even charged. You have murderers that aren't charged all over. You take a look at what's gone on in Philadelphia. Take a look at what's gone on in L.A., where people murder people and they don't get charged. These people have already served years in prison, and they've served them viciously. It's a disgusting prison. It's been horrible. It's inhumane. It's been a terrible, terrible thing. No contesta la pregunta, ¿no? Más bien se solidariza con el matón que él ha liberado, un matón que asesinó a un policía del Capitolio. Luego dice, no, pero es que en este país a los asesinos no se los condena, en Filadelfia. Eso es otro tema y además eso no es verdad, no es verdad. En este país la policía funciona y la justicia también funciona. Y en general a los asesinos cuando los capturan, los condenan, ¿no? Y en este caso estamos hablando del asesino de un policía el 6 de enero de 2021, al que Trump perdona. Y cuando el periodista levanta la pregunta, Trump dice, no sé, no tengo idea, lo hemos indultado, lo hemos perdonado, ya veremos. ¿Cómo es posible tamaña ligereza ante un caso, un conflicto moral tan grave, tan grave? Vamos a la pausa, será breve. Al volver, todo lo último de esta semana inaugural del presidente Trump. Ya venimos.